Hay un concepto que ha tenido una distribución considerable en el misticismo cristiano. Me refiero al problema del alma. En la Biblia hay una afirmación que dice, el alma que peca morirá. Y hay otra afirmación en otro lugar de la Biblia que dice, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo creó. Estas dos afirmaciones han sido fuente de gran confusión entre los teólogos durante mucho tiempo. En realidad, según las antiguas creencias en estas materias, el alma era como una vestidura, el vestido de bodas de oro, el vestido que se usaría en las bodas del Cordero. Aunque en realidad el alma es una capa del campo magnético del cuerpo humano. En otras palabras, el vestido de bodas de oro o el alma es una construcción que surge dentro del campo magnético del aura humana. En otras palabras, a medida que aumentan las obras de bondad, a medida que aumenta el deseo de crecer y el individuo realiza ciertos cambios y mejoras en su propio patrón de vida, se producen cambios en el campo magnético. De esta forma, gradualmente, se produce una transformación que se refleja en nuestro campo magnético como una cualidad luminosa que representa la bondad de nuestros corazones y mentes. Esta bondad aumenta a medida que aumentamos en rectitud, y al final se convierte en una vestidura luminosa dentro del campo magnético del aura humana. Y cuando alcanza esta gran magnitud, se le llama vestido de bodas de oro. Ahora bien, este es el manto de justicia, el manto que se gana con el trabajo de la vida. También se convierte en parte de la gran protección que protege al individuo desde dentro de sí mismo, a medida que aumenta su comprensión y percepción. Por lo tanto, a todos los efectos prácticos, la historia del vestido de bodas de oro o el alma es la historia de los cambios visibles en la constitución de los campos magnéticos del cuerpo humano que nos habla del despliegue y desarrollo del ser. Por lo demás, el aura o campo magnético se manifiesta hasta cierto punto en el mundo visible, por cuanto las obras del vestido de bodas de oro son nuestras virtudes, ya que a medida que el individuo aumenta en integridad espiritual, estas integridades se vuelven parte de su conciencia esencial. Estos cambios en la personalidad no son estados de ánimo que vienen y van, no, ya que si el crecimiento es genuino, estos estados de ánimo surgen y prevalecen hasta que el individuo en esta vida es transmutado y transformado. Por lo tanto, también en cierto sentido, el alma se convierte en la piedra filosofal, el misterioso misterio alquímico de la transformación de todas las sustancias viles en el oro de la sabiduría. Por lo tanto, cuando hablamos de la victoria del alma sobre las circunstancias, nos referimos al crecimiento de la luz interior sobre las presiones y problemas de la vida exterior. Poco a poco descubrimos que la fuerza para hacerlo bien se desarrolla dentro de nosotros. No somos salvados, por así decirlo, por alguna fuerza externa o por algún cambio legal o legislativo, sino que crecemos desde dentro, y a medida que nos fortalecemos desde dentro, las adversidades del exterior se vuelven menores. El vestido de bodas de oro, por tanto, es también este misterioso elixir de vida, una gota que transforma 10.000 veces su propio peso. Estos términos que se utilizan en el misticismo para guardar los secretos de los profanos también son en cierto modo misteriosamente correctos, pues representan el tremendo aumento del poder interno resultante de la transmutación de los elementos básicos de la vida. Por lo tanto, en realidad tenemos que darnos cuenta de que en condiciones normales somos de esta tierra, terrenales. No es que seamos malos, no somos en realidad crueles, sino que somos como todas las demás criaturas.
Es decir, simplemente estamos hechos de ciertas sustancias y estas sustancias gradualmente ganan dominio sobre nosotros y reaccionamos a estas presiones de la misma manera que lo hace el animal o cualquiera de los otros reinos de la naturaleza. Pero estas presiones, si bien están presentes en el ser humano, están equilibradas por un tremendo poder dentro del ser humano que no está presente en los otros reinos. En los otros reinos, este poder mayor queda en manos de espíritus grupales o poderes que protegen órdenes de vida, no individuos. En el caso de los seres humanos, sin embargo, la protección se vuelve individual. Esta es una de las formas en que distinguimos a la humanidad de todos los demás reinos de la naturaleza. La humanidad tiene el poder de la redención dentro de sí misma. Más específicamente, tú tienes el poder de la redención dentro de ti mismo. Se debe desarrollar este poder y fortalecerlo, y se le debe permitir que se manifieste en la vida diaria, ya que cuando lo hace, logra la transmutación de las sustancias básicas de nuestro cuerpo. Ahora bien, en este caso, sustancias básicas no significan sustancias malas, simplemente significa materia, sustancia material, tal como está en la tierra y en el suelo bajo nuestros pies. Es la sustancia natural del mundo natural. Pero el individuo común no se ocupa de esto. Tal como las plantas, las raíces de los hombres están en las cosas materiales. En realidad, como nos dice Plotino en su ensayo sobre lo bello, mientras las raíces del hombre están en la tierra, la flor y la semilla están en el cielo. El crecimiento del individuo es gradual, y este crecimiento se cuenta en una de las historias del folclore europeo, en el cuento de Jack y las habichuelas mágicas, donde las habichuelas mágicas son el símbolo de la columna vertebral con sus diversos chakras y centros. Desde otro punto de vista, el alma constituye algunas de las cosas que hemos hecho bien. Es la suma de las victorias, en su mayoría pequeñas, pero que sumadas se convierten en la base de la redención. En otras palabras, el individuo debe salvarse a sí mismo. No puede ser salvado por ningún poder externo, ni puede ser destruido por ningún poder externo. Debe crecer de acuerdo con su propia vida interior y los poderes que le fueron otorgados cuando fue presentado como criatura en este gran mundo. Cada individuo, por tanto, está construyendo su propio vestido de boda, está construyendo su propia alma a partir de sus pensamientos, de su forma de vida, de las partes de su naturaleza, de todas esas circunstancias que le ocurren todos los días. La vida es una serie de pequeñas victorias sobre dudas, incertidumbres, tentaciones. Donde quiera que hay una victoria, hay otro destello de luz en el cuerpo del alma, y poco a poco este cuerpo se vuelve luminoso, como el árbol de Navidad que Lutero utiliza para describirlo. Este cuerpo del alma entonces se va construyendo gradualmente, y de su construcción surgen las seguridades de la vida. Del poder de este creciente cuerpo del alma surge el poder de mejorar aún más rápidamente y lograr un mayor crecimiento. La inmortalidad del hombre crece en su interior como una sustancia misteriosa. Sus cuerpos tienen una inmortalidad material en la tierra. Su espíritu tiene una inmortalidad en el cielo. Y entre ambos está el alma, el puente, el misterioso elixir de transformación que encontramos en nuestro diario vivir. Creo que es bueno, por tanto, recordar que incluso las cosas pequeñas, bonitas y bien hechas son importantes. Es importante cuando nos abstenemos de pronunciar palabras hirientes. Es importante cuando el individuo hace una pequeña acción de bondad. Es importante que la persona posea suficiente intuición y sabiduría
para reconocer que cada pequeña victoria sumada a todas las demás pequeñas victorias forman la gran victoria que llamamos salvación. Por tanto, la salvación no es más que la victoria de la realidad sobre la ilusión, la victoria de la verdad sobre el error, la victoria del altruismo sobre el egoísmo. Como en todos los casos, es la victoria sobre lo negativo de aquellas cosas que son positivas y contribuyen al bien común. Por eso, ahora pensamos en el alma como una vestidura misteriosa y luminosa, y sabemos, volviendo a los escritos antiguos y a las antiguas imágenes en las paredes de los templos y en los pergaminos de tiempos antiguos, que estas imágenes que muestran las túnicas de la realeza, que muestran las vestiduras de los sumos sacerdotes de Israel, que muestran las maravillosas vestiduras de gloria de los sabios indios, todas estas son representaciones de esta misteriosa y magnética prenda interior del alma. El individuo, según los antiguos cabalistas y místicos, no puede entrar al cielo solo con el cuerpo físico. Por lo tanto, debe dejar lo físico y salir con el manto de gloria. Y el manto de gloria es primero una vestidura blanca y sencilla, la vestidura de la inocencia, la vestidura de la pureza, la vestidura del esfuerzo por abstenerse de hacer el mal, de purificar la vida y de vivir constantemente a la luz de la realidad. Después de un tiempo, esta vestidura recibe un mayor desarrollo, y en la descripción del tabernáculo en el desierto, encontramos la descripción de las vestiduras de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes del tabernáculo y del templo del rey Salomón. Encontramos descripciones similares en Egipto, también en la India y China. Túnicas misteriosas y gloriosas, símbolos grandes y majestuosos, todo lo cual se reconocía en ellos como representaciones físicas de las energías invisibles que emanan de una persona redimida. Ahora bien, una persona redimida no es aquella que se salva por algo. La persona redimida es aquella que supera las limitaciones que ha impuesto a su propia vida. Todos nos vemos a nosotros mismos de una forma u otra. Pensamos en nosotros mismos tan bien como nos conocemos. Nos miramos al espejo y decimos, este soy yo. Sin embargo, esto no es cierto. Lo que estamos viendo es una sombra. Y debido a que los ojos solo ven sombras, esto es todo el ser que vemos. Un místico o clarividente bajo ciertas condiciones puede ver más, pero para la persona promedio, la forma visible que contemplamos es el yo real. Es este mismo yo el que dicta nuestros apetitos, el que exige nuestra atención, el que exige que cumplamos sus ambiciones. Es esta sombra la que tiene un apetito que puede provocar dolencias físicas. Es esta sombra la que destruye los hogares. Es esta sombra la que rompe las leyes. Es esta sombra también la que perpetúa la distancia entre el individuo y la felicidad y la verdad que todos buscamos. Entonces, en esta sombra está el poder de las tinieblas, y no tiene realidad alguna. Simplemente nos recuerda el hecho de que no tenemos ojos para ver. Y como dice Jacob Boehm, quien tiene ojos, pues que vea, ya que todas estas cosas de las que hablamos están disponibles para los ojos del alma, pero no están disponibles para los ojos de la mente. Y los ojos del alma, como se ha dicho siempre desde tiempos antiguos, para abrirse requieren el desarrollo de facultades que están latentes en nosotros, las cuales se activan a medida que reforzamos nuestra integridad. El campo magnético del individuo comienza en gran medida como un soporte físico. Es algo para nutrir el cuerpo, mantenerlo y protegerlo. Gradualmente, a medida que pasa el tiempo después de una encarnación u otra,
este campo magnético comienza a registrar las cualidades morales de la vida. Poco a poco comienza a mostrar los colores del bien y del mal. Comienza a representar la parte de nosotros que es invisible y nos cuenta la triste historia de nosotros mismos. La historia del individuo que en medio de una gran sabiduría permanece intocado por las verdades que tanto necesita. Y en nuestros días, con las presiones y confusiones de nuestro tiempo, es obvio que debe haber una victoria del alma sobre el cuerpo. Debe haber una victoria de la causa sobre el efecto. Debe haber una victoria de las realidades sobre las ilusiones. Ahora vivimos en gran medida en un mundo de ilusiones, y en cierto sentido, como ahora tenemos una existencia física, todos los elementos que la componen, todos los hábitos que tenemos, todas las instituciones que mantenemos, el entrenamiento que elegimos, los ideales de educación que mantenemos, todo esto hace parte de lo que podría llamarse el oscurantismo de la ignorancia. Por lo tanto, todo ello forma parte del campo magnético individual negativo. Mientras vivimos en el campo negativo, reaccionamos a los factores negativos, y poco a poco estos factores negativos nos destruyen, o al menos empobrecen los valores espirituales dentro de nosotros, hasta que finalmente, dentro de nosotros, los colores y las formas luminosas de los campos magnéticos se van tornando nublados, oscuros y lúgubres. El campo magnético del drogadicto, por ejemplo, es una cosa patética. El campo magnético de la persona que no tiene integridad ni valores, que vive en la superficie de la ignorancia, es escalofriante de ver. Para empeorar las cosas, este campo magnético, al ser negativo, se perpetúa desde dentro de sí mismo, y poco a poco el individuo, que poco a poco se ha vuelto más y más vicioso, se da cuenta de que su decadencia va en aumento. Y así, finalmente, llega a un punto en el que debe cambiar o perder los valores de las encarnaciones por las que ha pasado. Por lo tanto, llega un momento en este asunto bastante extraño en el que tiene que haber un cambio entre lo negativo y lo positivo. Tiene que haber un movimiento por parte del individuo para poner en orden su propia vida interior. Tendrá que darse cuenta de que no hay forma de escapar de las consecuencias de sus propias fechorías. Las personas podemos escapar de los terrores de los dictadores y de los terrores de una tormenta, pero no podemos escapar de los terrores de nuestra propia conducta. Así, poco a poco, el individuo descubre que surge un dolor dentro de sí mismo. El campo magnético está perturbado, y en su problema no puede sostener a la personalidad, y por lo tanto no está en condiciones para tratar problemas de salud. Las energías de los campos magnéticos y etérico ya no protegen a la persona contra infecciones y cosas semejantes. Poco a poco su poder positivo se ha ido perdiendo. Poco a poco cada gramo de energía que poseía ha sido mal utilizado hasta que no quede nada. En estas condiciones, siempre llega un momento en la vida del individuo en el que debe cambiar para sobrevivir. Y sucede muy a menudo que este cambio para la supervivencia no se logra hasta la escena del lecho de muerte. Allí, antes del final de todo lo que la persona conoce, de repente se da cuenta del error fundamental que ha cometido. Aún así, su fe no es lo suficientemente grande como para revelarle el hecho de que no importa lo que haya hecho con su vida. De todas formas, la salvación es inevitable. El alma debe continuar hasta llegar a ser lo que debería ser, y aunque desaparezca de esta vida, quizás en un estado muy triste, la victoria final siempre es inevitable, porque todo lo que es creado por la mente divina y la mano divina debe retornar a ella, debe cumplir su propósito, debe lograr aquello para lo que fue destinado.
Aún así, encontramos que el individuo físicamente muestra gradualmente los resultados de una degradación. Ya no tiene buena salud, ya no tiene tranquilidad. Tiene miedos, tiene sueños, tiene pesadillas, desarrolla todo tipo de hábitos en un esfuerzo por encontrar algún tipo de ayuda o fortaleza. Pero este tipo de fuerza, inspirado por los narcóticos o el alcohol, nunca lo llevará a ninguna parte. Poco a poco todo va de mal en peor, hasta que finalmente el individuo, despojado de todas sus energías y poderes, por el abuso de las mismas, llega a enfrentarse a sí mismo. Y así es como debe ser. Por lo tanto, ahora también tenemos otra analogía interesante que hacer. Después de todo, el mundo tal como lo conocemos también es un ser. El planeta en el que vivimos tiene un alma. No es una persona tal como nosotros, sino un individuo como una integración de varios atributos conscientes, suficientes para permitirle mantener su propósito esencial, el cual es sustentar la vida en el espacio. Ahora bien, este planeta también está sujeto a los efectos de la confusión y el mal uso del poder que encontramos a nuestro alrededor todos los días. El planeta tiene su traje de bodas de oro. También tiene su campo magnético, su orden y sus ropajes de rectitud. Pero también se daña gradualmente, tal como las personas se daña por el fracaso de las integridades de la vida. Ahora bien, en el caso del planeta hay algunas diferencias. El planeta tiene otra condición, y esa condición es la de anfitrión, o como podríamos decir, guardiana o madre de todas las formas de vida que se desarrollan sobre y dentro de ella. Ahora bien, cuando estas cosas que fueron puestas aquí para vivir, crecer y desarrollarse se estropean, cuando poco a poco se pervierten y se utilizan mal todas las oportunidades que ha dado la naturaleza, entonces la Tierra se enferma y se vuelve incapaz de cumplir su propósito. Como consecuencia, no puede hacer por nosotros las cosas que debería hacer, porque hemos agotado todos sus recursos en un mal uso. Hemos agotado su fuerza, su belleza, su sabiduría, su amor, todas estas cosas hasta que no queda nada. Cuando esto sucede, solo quedan cuerpos vacíos, con mentes vacías, y en esos momentos decisivos, las leyes de la vida entran en acción. La ley divina dice que no es posible fallar. Puede haber retrasos, puede haber errores, pero a la larga las cosas deben salir adelante. Lo que es creado por el poder divino nunca descansará hasta que la divinidad dentro de él gane supremacía sobre todo lo demás. Por tanto, en esas situaciones tenemos lo que podríamos llamar emergencias. Estas emergencias son guerras, pandemias, son problemas de salud, problemas climáticos, terremotos, en fin, todo tipo de problemas que se corresponden muy estrechamente con las crisis nerviosas de los individuos. Tienen su paralelo en las úlceras y en los abscesos que nos atormentan a nosotros. Los planetas, mientras recorren el cielo, padecen enfermedades. En otras palabras, la enfermedad de un planeta se debe en mayor o menor medida a la enfermedad de los seres que viven en él. Por lo tanto, hay que corregir aquellas cosas enfermas que habitan enfermando al planeta. No se les puede permitir que sigan así propagando destrucción. Es posible, según los escritos antiguos, que una raza o una nación desaparezca por sus propias fechorías. Pero la vida en esa nación no puede desaparecer. Los poderes de vivir y crecer continúan, y no hay un solo ángel caído que no deba ser redimido. Por tanto, gradualmente, aquellas cosas que fallan por completo se desvanecen y en su lugar vienen cosas nuevas en las que hay una mayor proporción de integridad. Actualmente estamos en ese punto de inflexión. Hoy nos enfrentamos nuevamente al resultado del continuo abuso de recursos,
estamos en la misma situación que el viejo alcohólico que ha seguido bebiendo hasta que no le quedan más que úlceras y dolor. Hace años había un exitoso minero de oro que se hizo rico y vivió desenfrenadamente durante un par de años hasta que enfermó gravemente. El doctor del lugar le dijo: «Solo hay una cosa que puedes hacer. Anda donde los hermanos Mayo y deja que ellos se encarguen de todo». Entonces el minero fue con los hermanos Mayo, quienes le quitaron aproximadamente 2/3 de su estómago, y le dijeron que si viviera a base de tostadas con leche por el resto de su vida, entonces aún le podrían quedar bastantes años más. El minero quedó tan contento que volvió a su casa, y a su llegada organizó un banquete para todos sus amigos. Todos se emborracharon maravillosamente, y a la mañana siguiente él estaba muerto. Ahora bien, esto es un símbolo de cómo van las cosas en nuestro mundo. Y este ejemplo es simbólico, en cierto modo, de los planes de la naturaleza, los cuales son muy simples, muy obvios, pero que esconden una extraña verdad detrás de ellos. La vida presenta encrucijadas, en donde la solución es una y simple, la cual hay que obedecer o, de lo contrario, atenerse a las consecuencias. Ahora bien, cuando nos enfrentamos al estado actual de nuestro planeta, vemos que ocurre lo mismo en las naciones, en las ciudades y en nuestros hogares. Siempre donde algo anda mal, esto no es más que el reflejo de la vida interior de las personas. Y es que si miramos bien, veremos que el vestido de bodas de oros, este cuerpo del alma que estamos construyendo gradualmente, está dañado, retrasado y frustrado por los excesos de una generación pobre e irreflexiva. Tenemos muchas formas de ejemplificar esto, con ejemplos cotidianos, cada vez que leemos los periódicos, ejemplos de este mundo turbulento. Pero lo que no nos dicen necesariamente es acerca de las personas con problemas, nuestros mismos vecinos y familiares, quienes, aunque no nos demos cuenta, están pasando por el mismo tipo de crisis que nosotros. La crisis de las personas es la crisis por la presión de ir cada vez más rápido, de querer más, tener más, lograr más, y no nos damos cuenta que esos misteriosos poderes que destruyeron la olvidada Atlántida están hoy carcomiendo las raíces de nuestra propia civilización. Siempre debe haber integridad. De lo contrario, con el tiempo, cuando se vuelve obvio que el individuo o el grupo no se redimirá, entonces se deja de lado y otro toma su lugar. Pero ese otro es el mismo, con una nueva oportunidad y un nuevo entorno, pero normalmente con una lección más extenuante. Entonces, al estudiar todas estas cosas, a veces también nos preguntamos, ¿por qué deberíamos tratar de mejorar nuestra naturaleza? ¿Por qué estudiamos y nos preparamos en un esfuerzo de ser un poco más de lo que hemos sido? Definitivamente estamos estudiando y preparándonos porque dentro de nosotros hay algo que está sufriendo. Hay un dolor en nuestro corazón y en nuestra mente. Hay preocupación, hay ansiedad, debido a las constantes transgresiones a nuestra integridad, lo cual trae amargas consecuencias. Estamos sujetos en el día a día a las vicisitudes del mundo y no sabemos qué hacer al respecto. Creemos que debería haber alguien que haga una ley para regular estas cosas, pero esto es imposible, porque no podemos hacer leyes unos para otros, sino que debemos hacer una ley para nosotros mismos y vivir de acuerdo a ella. El único remedio para el problema no es tratar de solucionar legislando, sino salir de los problemas mediante la aplicación clara de principios autoimpuestos a nuestra propia conducta. Y esto empieza a resultar más o menos obvio, ya que estamos empezando a ver que un hermoso planeta está en peligro. En peligro por el egoísmo y la codicia de los individuos. Y esa estupidez y egoísmo
surge del campo magnético. Este campo magnético es la primera fuente de esta enfermedad. Es el resultado de las eternas transgresiones y del eterno egoísmo, de la ambición desenfrenada, de todo tipo de corrupción y desmoralización. Estas cosas han enfermado la fuente de nuestra vitalidad, han enfermado los suministros invisibles que necesitamos para crecer y cumplir nuestro destino. Ahora bien, estas dolencias son bien conocidas por los antiguos. Encontramos en las diversas clínicas de Hipócrates y más tarde en los escritos de Paracelso que los antiguos eran muy conscientes de que la gran fuente de nuestro dolor está en el interior, no en el mundo externo. Estaban conscientes que el mundo sufre porque nos equivocamos y que estamos sufriendo no por los fracasos del mundo, sino por nuestra propia incapacidad para poner nuestras vidas en orden. Ahora tenemos aquí una nueva civilización mundial que es la más complicada que el hombre haya conocido jamás. Una civilización en la que todo tipo de ideas contradictorias flotan en el aire, en la que las naciones están dispuestas a ir a la guerra a muerte por la riqueza, el poder o la autoridad. Y esto es solo una pequeña ejemplificación de la crueldad del individuo, que al acercarse a un competidor, busca solo destruirlo. El egoísmo del individuo, multiplicado, se convierte en una gran hueste de seres que perpetúan el egoísmo en el espacio y a nuestro alrededor. Ahora el planeta mismo está enfermo, y la tierra bajo nuestros pies está corrompida. Ahora solo hay una manera de resolver esto, y es hacer cambios en nosotros mismos. Aún así, habrá quien diga, ¿y para qué? Suponiendo que algunos de nosotros hagamos estos cambios, ¿cómo vamos a enfrentar a todos los millones de personas que no van a cambiar? Ellos seguirán actuando mal mientras puedan. Entonces, ¿de qué vale que yo me esfuerce si los demás no lo hacen? Y bueno, la respuesta en realidad es muy sencilla. Lo que cada uno haga es aquello que deberá enfrentar. Cuando cambiamos, ese cambio es personal y para nosotros mismos. No importa lo mal que pueda ponerse el resto, nosotros podemos mejorar. No importa cuántos errores cometan, no es necesario que nosotros los cometamos. Y la prueba del asunto es que en el tiempo de la gran cosecha, cuando nos llegue el momento de ir a unirnos con la fuente, llevaremos con nosotros todo lo bueno y nada que no sea nuestro podrá afectarnos. Por eso, aunque en la vida seamos castigados, en la gran vida de las cosas somos recompensados. Y es mejor ser recompensado por las cosas buenas que seguir sufriendo el castigo que todos debemos sufrir mientras todas esas cosas van mal. Entonces, aquí tenemos la religión. La religión que es probablemente la fuente de inspiración más bella del mundo, y que sin embargo está dividida en sectas y credos, teñidas con guerras y disturbios e intolerancias de todo tipo. La religión, que debería ser la fuente de la unidad y la bondad, también está dividida, y esa religión que está dividida caerá como todas las demás cosas. Y cuando caiga, la gente dirá que fue reformada por algún misterioso poder divino. Sin embargo, será reformada porque cada individuo que entienda los hechos cambiará su actitud, y al cambiar su actitud, cambiará el destino de la fe. Todo comienza con la mejora individual. Este es nuestro reino. Nuestro interior es nuestro reino, el cual fue creado para su perfección. Fue creado para que él pudiera crecer y ganarse su lugar en la gran casa del cosmos. Todo lo bueno vino de Dios, y retornará a Él por las grandes fuerzas del bien. Y los grandes sabios, los riches indios, los salvadores que han venido a enseñar a la humanidad, han venido a traer aliento, fuerza y redención. Es como si el alcohólico al enfermarse gravemente trajera a alguien para que lo consolara y tratara de ayudarlo a superarlo. Entonces traerá al médico, quien le dirá que deje de beber y tratará de ayudarlo para que deje de beber, para que así pueda mejorar,
redimirse y seguir adelante. Por eso hay médicos de almas que han venido a ayudarnos, no para hacerlo por nosotros, porque ellos no pueden hacer nuestro trabajo, sino para inspirarnos a realizar nosotros mismos los cambios que son esenciales para nuestro bienestar. Un pequeño cambio aquí y allá en nuestra estructura social reduciría nuestra tasa de divorcios probablemente en un 50%. Un pequeño cambio en alguna de nuestras normas y probablemente se reduciría la mayoría de los problemas que sufre la delincuencia juvenil. Estas cosas representan áreas desatendidas y estamos esperando algo. Estamos esperando que las leyes y el gobierno cambien estas cosas. Pero la única persona que puede cambiarlas es la propia familia. Es la reunión unida de padres e hijos, unidos para hacer lo correcto. Y aunque sean muchos los que sigan el sendero de la mano derecha y otros muchos la mano izquierda, si la familia está unida, no se verá afectada. Todos los logros que podamos alcanzar, si son acertados, son inmortales. Ese es uno de los misterios de los escritos antiguos, que cada vez que una verdad era demostrada, ésta recibía alas, es decir, se convertía en ángel. Las verdades se vuelven inmortales, las realidades se vuelven inmortales, y quienes se aferran a ellas, quienes viven de acuerdo a ellas, obtienen su propia inmortalidad. Lo verdadero no morirá, lo falso no puede vivir. Esto es así para las naciones de nuestra tierra y para todo lo que vive en ella. Y siendo una verdad, se vuelve parte de nuestra herencia invaluable, se vuelve parte de nuestra esperanza de gloria. Así, hoy sabemos que estamos en un punto crítico y que todos los recursos disponibles de la civilización deben unirse para lograr una transformación positiva de nuestro propósito de existencia. Si no alcanzamos el nivel adecuado, no cesaremos ni pereceremos, sino que regresaremos nuevamente a una dura labor, a luchas y conflictos para ganar una vez más el conocimiento y la sabiduría de la vida. Mientras haya egoísmo, habrá dolor. Mientras haya avaricia, habrá sufrimiento. Mientras haya odios, habrá tristezas. Cada una de las cosas negativas tiene que ser superada. Ya las viejas escuelas de sabiduría establecieron el discipulado y establecieron diversas reglas y leyes para gobernar el desarrollo de las personas que querían crecer, que querían ser mejores. Y todo esto se basaba en el hecho de que la persona misma tenía que hacer el esfuerzo, tenía que decidir real y sinceramente querer avanzar. Los discípulos de estas escuelas ni siquiera eran guiados sobre si lo que estaban haciendo estaba realmente bien o no. El discípulo tenía que aprender a discernir por sí mismo. Si el discípulo acertaba, crecía en sabiduría y entendimiento. Si se equivocaba, no lo hacía, y si no crecía, entonces tenía que volver a intentarlo. Todo tiene que surgir del esfuerzo sincero por lograr la victoria sobre el egocentrismo y la indiferencia que nos habita. Hoy en día en la prensa se habla de la generación de la diversión. Solo hay una cosa que parece relevante. Esta generación no parece muy divertida, muy poco en realidad. Y no habrá mucha diversión mientras esto siga así, ya que el esfuerzo por divertirse no sigue ninguna regla. ¿Qué es lo divertido? Principalmente la extravagancia y la inmoralidad. Todas estas cosas se llaman diversión, y puedo asegurarles, viendo un poco de televisión de vez en cuando, que la diversión en la televisión no es mucha. De hecho, no he escuchado a un buen comediante en años, porque la buena comedia, tal como señaló Mark Twain, tiene que ser honesta, tiene que ser verdadera y tiene que ser buena. Sin embargo, lo que llaman comedia hoy por hoy no es más que una especie de burla soslayada. Y sin embargo pasamos cientos de horas frente a la televisión, llenándonos de los asesinatos y del egoísmo de nuestro tiempo. No obstante, hay quienes tratamos de contrarrestar eso,
de tomar esta pequeña semilla de inmortalidad en nosotros mismos y esperar que sobreviva a este constante y continuo bombardeo de factores negativos. Cada persona puede divertirse a su manera. En mi caso, por ejemplo, durante mucho tiempo estuve interesado en divertirme un poco, ya que después de todo, al trabajar con problemas filosóficos tan densos, puede ser bastante abrumador. Y me di cuenta de que si me apesadumbraba, no iba a poder hacer lo que debía hacer, ya que me cansaría demasiado y podría ponerme incluso un poco gruñón de vez en cuando, o incluso podría perder mi buen carácter. No es que alguna vez lo haya tenido, pero siempre existe la posibilidad de que sea peor. Entonces, en esta diatriba me di cuenta de algo, que las personas que constantemente buscan diversión realmente no se divierten mucho en absoluto. En realidad, en gran medida están gastando dinero y endeudándose. Y aquellos que gastan suficiente dinero buscando distracción se despiertan un día enfermos, y los que son muy ricos se despiertan muertos. Por ende, sugiero mirar a su alrededor. Hay todo tipo de cosas constructivas y entretenidas que hacer, cosas que nos ayudan a aprender. Podemos tomar inspiración, por ejemplo, en el antiguo sistema gremial que dominó Europa durante siglos, en el que había alegría en el trabajo y también había varias formas de crecer interiormente de manera hermosa y placentera. Recordemos a los maestros cantores de Nuremberg. Ellos eran realmente verdaderos trabajadores comunes y corrientes, zapateros y carpinteros. Todas estas personas formaron coros de música y se lo pasaban muy bien con ello. Participaban en todo tipo de celebraciones especiales y hasta se presentaban para la gran nobleza. Hay infinidad de cosas en donde encontrar diversión. En la música, en el arte, en la buena literatura. Hay infinidad de cosas para coleccionar. Hay pasatiempos y mil actividades mediante las cuales se puede aprender algo, mediante lo cual uno puede crecer, en lo que uno puede combinar el placer con la instrucción, y gracias a lo cual uno puede adquirir un poco de iluminación y una nueva apreciación de las maravillas de la vida. Pero en lugar de eso, nos quedamos pegados a la televisión. Y allí nos sentamos y observamos un caos que ni siquiera es real, que simplemente está escrito, compilado y presentado con el simple propósito de vender productos. Por lo mismo es imperioso que como individuos salgamos de ahí. Debemos rescatarnos a nosotros mismos, ya que no hay ninguna razón por la que los campos magnéticos del cuerpo deban estar contaminados. No hay razones por las que el individuo tenga que rebajar su código moral para mantenerse al día con la sociedad de su tiempo. Si la sociedad está por debajo del individuo, entonces el individuo debe levantarse por encima de ella. Si hay cosas que debería estar haciendo y está descuidando para tener una diversión efímera, es hora de que despierte. Pues bien, la respuesta siempre ha sido que no se puede cambiar a toda la gente. No se puede hacer una ley para cambiar la sociedad. Pero lo que sí se puede hacer es crear una ley para uno mismo. Y creo que fue Woodrow Wilson quien dijo en una ocasión: es mejor fracasar en una causa que en última instancia se debe ganar, que ganar en otra causa que en última instancia se debe fracasar. Y hoy tenemos este problema en nuestras manos. Nos hemos involucrado en una causa que debe fracasar, y no podemos necesariamente depender de que otros vean las cosas a nuestra manera para hacer un cambio. Pero podemos intentar de todas formas posibles no contribuir en nada al deterioro de la vida, hacer todo lo que podamos para mejorarla, hacer todo lo que podamos para hacernos más aptos para el trabajo que nos corresponde. Si pudiéramos ver la estructura invisible del hombre, hay una tremenda cantidad de poder vibratorio allí. Eones fueron necesarios para construir todos estos cuerpos y hacerlos vibrar y vitalizarlos para que pudiéramos producir una criatura de pie, pensante y sensible que tuviera dentro de sí los gérmenes de su propia inmortalidad.
Tenemos todas estas cosas, pero no hemos mantenido la fe en ella. Y debido a que no hemos mantenido la fe en ellas, ahora debemos regresar y empezar de cero. Nadie nos puede condenar por seguir las reglas de nuestra propia conciencia, y es indiferente que seamos solo una persona haciendo el cambio, porque una sola persona actuando con razón es el secreto para que se propague la virtud a nuestro alrededor. Porque si bien en la antigüedad había unos pocos que eran las grandes almas que lideraban, hoy estamos en un mundo diferente. Ahora estamos en un mundo en el que grandes almas deben surgir de la gente común de la tierra, y al hacerlo, harán que las leyes simples de la humanidad dominen sobre las leyes y prácticas artificiales de nuestra generación. Por lo tanto, creo que debemos reconocer que recae sobre nosotros construir este cuerpo del alma, que está en nuestro derecho y privilegio controlar el desarrollo de nuestra propia vida interior. Aunque todos los demás puedan ser infelices, es posible que nosotros todavía lo seamos un poco, pero si hacemos lo mejor que podemos, hay una cierta recompensa. Una buena acción es una oración, una mala acción es una maldición. Hemos tenido demasiadas maldiciones y pocas oraciones. Y una oración por el bien está en las cosas simples que hacemos para ayudar a una persona en problemas, para ayudar a nuestros propios hijos a mantenerse dentro de los principios de integridad, para empezar bien y no permitirles seguir los caminos de nuestro propio comportamiento descuidado. Por eso, intentemos hacer las cosas bien, intentemos ser uno con el progreso, uno con la ley. Y en las misteriosas bodas del Cordero, que se describen en el libro del Apocalipsis y que forman parte de nuestra herencia cristiana, quienes alcanzan el vestido de bodas de oro, vienen como grandes huestes de almas, luminosas y hermosas para asistir a las bodas del Cordero. Y este es el fin último. Las bodas del Cordero son simplemente la unión del alma individual con el alma del mundo, y el regreso del espíritu individual al espíritu universal, al siempre y por siempre poder rector de la vida. No sabemos exactamente hacia dónde va nuestra vida. Sabemos sí a dónde irá al menos por un tiempo si no cambiamos nuestras costumbres, pero no sabemos qué le espera al ser humano. Sin embargo, todos los grandes maestros del mundo nos han dado una imagen radiante y gloriosa de lo que nos espera. Siempre nos han dado la visión del destino que espera a quienes trascienden los errores y las locuras de su época. Y se nos han dado varias grandes religiones que pueden diferir en los detalles, pero que son esenciales e idénticas en su enseñanza cuando dicen que aquellos que viven la vida nunca podrán conocer la doctrina. Entonces, de pequeñas maneras podemos empezar a vivir la doctrina, y al vivirla de pequeñas maneras, crecemos en rectitud. Así que este es nuestro trabajo. No es nada tan terriblemente difícil. Todo lo que tenemos que hacer es prepararnos para vivir una vida tranquila y moderada. Las falsas ambiciones han hecho estragos durante siglos. La gloria de Alejandro Magno se ha ido. César está muerto en el salón de Pompeyo. Hitler y Mussolini han seguido su camino. Todos los grandes dictadores se han ido y no han dejado nada más que monumentos a Sodoma. Los pequeños dictadores corren el mismo destino. Aquellos que crean un negocio y luego lo arruinan para obtener ganancias, todos aquellos que traman para enriquecerse sobre la pobreza de otros, todas estas cosas son parte de la forma de vida de muchos. Esto ha resultado en el hecho de que nuestro ingenio ha superado nuestra integridad. Podemos inventar muchas cosas, pero no sabemos cómo utilizarlas, y de lo que no usamos, abusamos. Había una vez un romano que cavando en su jardín encontró una olla llena de oro, y escribió una carta al emperador y le dijo: «He encontrado una olla de oro, ¿qué debo hacer con ella?». Y el emperador le dijo:
Simplemente úsela. Sin embargo, el hombre volvió a escribir al emperador y le dijo: Señor, no sé cómo usarla. Y el emperador respondió: entonces abuse de ella. Y eso es exactamente lo que sucede. Tenemos muchas maneras de conseguir las cosas, pero no muchas buenas maneras de usarlas. Creemos que tener una cosa significa un poder, cuando en realidad es una oportunidad para crecer. Y a menos que aprovechemos más estas oportunidades de crecimiento, las cosas van a empeorar. Ahora estamos próximos a una época de una gran transición. Seguramente habrá un cambio importante. Lo estamos pidiendo. O si no lo estamos pidiendo, entonces con nuestra actuación lo estamos atrayendo, lo estamos exigiendo. Y de eso están surgiendo algunas cosas muy interesantes. No todo son malas noticias. Por ejemplo, actualmente se están realizando enormes esfuerzos. La gente está buscando crecer internamente, como no lo había hecho en mucho tiempo. Hay una razón cierta y definida para creer que el individuo está empezando a darse cuenta de que no es algo con libre albedrío flotando en el espacio, sino que es una criatura sujeta a la ley, y que esta ley es una ley de sabiduría y misericordia. Cada vez más, el individuo se da cuenta de que de su propia integridad debe surgir su propia salvación. Al darnos cuenta de esto y vivir en consecuencia, podemos hacer una contribución muy poderosa y positiva al futuro de nuestro pueblo. No hay ninguna razón por la que no podamos hacer algo todos los días para justificar la creencia de que realmente estamos trabajando por una buena causa. Ahora, mientras estamos aquí, estamos tratando de hacer algo para ayudar tanto como podamos, y estamos muy agradecidos por la maravillosa ayuda que hemos recibido. Así, eventualmente, descubriremos que en nuestro pequeño mundo hay personas que quieren vivir bien, que quieren hacerlo mejor, que quieren pensar mejor, que quieren añadir algo a la sustancia de la vida. Cada vez más personas comienzan a cansarse de las fiestas, a cansarse del despilfarro, cansarse del lujo y de los festivales de alcohol y del vacío del día siguiente. Están cada vez más afectados por los estragos de los narcóticos. Y ahora que la moralidad se hace visible, las enfermedades de la inmoralidad pesan mucho sobre la sociedad. Vemos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que el modo de vida está equivocado. Por otro lado, se nos muestra claramente cuál es el camino correcto. Ponemos gran énfasis en la libertad personal, en los derechos individuales. Así el individuo tiene la sensación de que está perfectamente justificado a abandonar a su familia, justificado para abandonar a sus amigos, justificado para volverse contra su nación, simplemente porque él debe ser libre. ¿Qué es la libertad? Para muchos, la libertad es la construcción gradual de una jaula, que una vez que captura al individuo, lo esclaviza. La libertad es en realidad una forma de autoesclavitud para la mayoría de las personas. Representa al individuo anteponiendo sus propios gustos y placeres al bien común y a su propio bienestar. Por tanto, estas respuestas no son prácticas en nuestro tiempo. Y si miramos a nuestro alrededor, veremos el desarrollo gradual de una espiritualidad de una nueva manera. Nos estamos acercando cada vez más a una unidad de religiones, lo que será un paso tremendo en la dirección correcta. También nos estamos dando cuenta de que la religión no es simplemente asistir a un lugar de culto, sino que es llevar las verdades de la vida al hogar, a la familia y a los negocios. La verdadera religión está en la tienda, en la casa, en la escuela, en el hospital, en los tribunales. La religión no es algo para hablar de teología, sino que es vivir la regla de oro, guardar los 10 mandamientos, darnos cuenta de que a pesar de toda nuestra sofisticación, nunca podremos superar el Decálogo o el Sermón de la Montaña.
Estos son elementos inefables y eternos. Podemos transgredirlos, pero de hacerlo, sufriremos. Podemos seguirlos, y si lo hacemos, nos edificaremos. Esto es algo que cada uno debe decidir por sí mismo. No lo hace porque lo haya hecho su vecino, ni porque lo esté haciendo la comunidad. Tal vez espere que así sea, pero incluso si la comunidad lo está haciendo, a menos que sea una dedicación personal propia, no pondrá fin a sus propios malentendidos y abusos de poder. Por eso, esperamos que todos recuerden un poco que este vestido de bodas de oro es también, según San Pablo, el vestido del amor divino. Es el amor alzándose triunfante. Es la prueba de que cuando realmente amamos con sinceridad, servimos. Y cuando realmente amamos, damos. Y que por el contrario, cuando nuestras emociones son falsas, nos empobrecemos. Entonces, en esto también encontramos inspiración, aunque lamentablemente para la mayoría de las personas, el amor es algo ajeno. Ya casi no amamos a los nuestros, especialmente si interfieren con nuestras ambiciones. Abandonamos a aquellos más cercanos a nosotros si obstaculizan nuestra libertad. Aquí hay una paradoja. Se dice que todo debe ser libertad. Sin embargo, ningún ser humano que sea ignorante es realmente libre. Ni ningún ser humano puede considerarse libre si considera fundamentales las instituciones inmorales, poco éticas o materialistas. Todos tenemos que reconocer que la libertad es el privilegio de tener razón y que este privilegio nos pertenece a todos. Y la recompensa es el liberarnos de los desastres de nuestros errores. No hay manera de que podamos ganar esta batalla. Miren el cielo, miren las estrellas. Puede pasar mucho tiempo antes de que podamos conquistarlos o explorarlos, o incluso visitar uno de ellos sin poner en peligro nuestra propia vida. No podemos cambiar el infinito, y no necesitamos cambiarlo, porque el infinito tiene la razón. Y no existe mayor justicia que esa. El infinito es amor infinito, manifestado infinitamente a lo largo del tiempo infinito y del espacio infinito. Y en este amor divino vivimos, y a medida que lo vivimos, gradualmente entra en nosotros y se convierte en este cuerpo radiante del alma. Y el alma es el amor en nosotros que se convierte en el amor por la humanidad y por todo lo que vive. Y cuando hayamos entendido y captado realmente esto, y seamos parte de un universo de amor, ya no tendremos que preocuparnos por los pecados de la carne, ya que estos se corregirán maravillosamente. Los niños pequeños no serán abandonados, no vendrán al mundo enfermos de muerte antes de nacer. Estas cosas deben cambiar. Una mirada genuina proveniente de nuestro interior no solo ayuda con esto. Es más, cuando comenzamos a practicar esto, la luz del alma dentro de nosotros se volverá más y más brillante, hasta que el poder del alma se imponga sobre toda la fuerza bruta del mundo. Como lo mencionó Gandhi, todas las cosas estarán a salvo solo cuando el amor haga las reglas. Y estas reglas hechas por el amor se encuentran en todas las grandes religiones del mundo, y además son indelebles y eternas en el corazón humano.